Buenos días, de verdad que es un gozo, es un privilegio, es una bendición gloriosa estar esta mañana con ustedes. Creo que si abrimos nuestro corazón para lo que el Señor quiere hablarnos en este día, de verdad que nuestras vidas no serán igual. Siempre el Señor tiene una palabra poderosa para cada uno de nosotros, pero es importante tener el corazón dispuesto, porque quizás puede ser el predicador más excelente, pero si tú no te dispones, realmente no pasa nada. O puede ser cualquier persona, como en este caso, su servidor. Pero si tú abres tu corazón, seguramente que el Señor va a hablar a tu vida. Y el tema de hoy es bien interesante. A mí me parece muy interesante y tiene que ver con lo que venimos hablando todo este tiempo. En este tiempo se ha hablado de salvación. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Cuando nosotros podemos entender cómo el Señor, el mismo Dios, el único Dios verdadero, toma nuestro lugar y nos da su vida. Nadie podía pagar ese precio, pero Él lo pagó por nosotros, por tanto amor que tuvo al hombre. ¿Saben? La criatura más maravillosa de la creación es el hombre. Todo lo creó Dios para el hombre. Cuando tú ves la historia de la creación, ves cómo el Señor hace todas las cosas. Y por último, lo último de todo, como nosotros decimos, la cereza del pastel, es el hombre. Y lo hace como Él. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Como Él. Y saben, nosotros a veces con nuestro razonamiento decimos, le metieron un gol al Señor. Hizo al hombre y cayó el hombre. Pero no fue un gol. No fue un gol. Saben, el Señor a través de su palabra empieza a hablarnos y a contarnos cómo Él se goza de toda la historia. Es más, nos hace un llamado a nosotros y nos llama de un hombre que se llama risa. Se burla de todo. Si Adán no hubiera caído, Jesús no habría venido, no necesitaba haber venido. Pero gracias a Dios que Adán cayó y Jesús vino por nosotros. Hizo a Adán un alma viviente. Dice la palabra que Adán fue un alma viviente. Pero Cristo, el postrer Adán, espíritu vivificante. Nosotros somos espíritu vivificante. Gracias a la salvación, gracias a la obra redentora de nuestro Señor, nosotros ahora hemos nacido de nuevo. Qué hermosa canción que cantábamos ahora, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo. ¿Qué somos ahora? Ya no somos alma viviente. Ahora somos espíritu vivificante en Cristo. Eso es algo maravilloso, algo que se sale completamente de todo razonamiento, de todo lo que nosotros podamos pensar. Eso es algo que ni siquiera lo podemos ver, no lo podemos entender. Muy difícil. El Señor nos lo irá enseñando poco a poco. Pero bueno, este no es el tema de hoy. El tema de hoy es bien diferente. Ustedes lo tienen ahí en su boletín. Se llama Vida Abundante. Y quiero invitarte, si trajiste tu Biblia o la puedes ver ahí o en tu dispositivo, tu celular, donde la tengas, a Juan 10 y vamos a mirar desde el 7. Quiero darles algo. Siempre me gusta decir
cuando voy a leer alguno de los evangelios, comentar algo. Todos sabemos que cada evangelio es una biografía de nuestro Señor Jesucristo de una manera diferente. Así que Mateo nos habla del Señor Jesucristo como Rey y Señor. Cuando tú abres el Evangelio de Mateo, lo primero que ves es una genealogía de rey. Luego cuando vemos a Marcos nos habla del Señor Jesucristo como siervo, el siervo del Señor. Luego vemos a Lucas no caminó con el Señor porque no lo conoció físicamente. Lucas era un científico y él escribe su evangelio mostrando al Señor Jesús como hombre. Y también vemos otra genealogía en ese libro precioso, como hombre. Y por último, Juan, que nos presenta al Señor Jesús como Dios. Por eso cada vez que nosotros vemos un evangelio, tenemos que mirar de qué manera es que nos lo presenta el evangelista, para que nosotros veamos y tengamos como una perspectiva de lo que nos está hablando. Está hablando ahora, en este caso, al Señor Jesús como Dios. Y entonces vamos a leer Juan 10, desde el verso 7 en adelante, dice la palabra del Señor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Hoy es un día maravilloso y nosotros, Señor, estamos gozosos porque este es el día que hizo el Señor. Este es el día que tú hiciste. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Gracias, amado Dios, por esta palabra que tú tienes para hoy. Te pedimos, por favor, que tú nos abras el corazón, que podamos entender todo lo que tú tienes para nosotros en este día. Que sea, Señor, de gloria, como la buena semilla que cae en estos corazones, Señor, sedientos y hambrientos, y que dé fruto al 100%. En Jesucristo, amén. Amén. En este pasaje podemos observar cómo el Señor Jesús nos muestra su gran amor por nosotros, a los cuales nos compara con un rebaño vulnerable que necesita ser protegido por un pastor. Él toma ese rol y nos enseña a confiar en él. Asimismo nos consuela prometiéndonos vida abundante. Veamos pues cómo es. El Señor dice primero: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Es una puerta. ¿Qué es una puerta? Es por donde entramos, cualquier persona puede entrar. El Señor se compara con la puerta. Está hablando, está contando, les está diciendo a todo el pueblo y recordándoles que en el templo había una puerta muy grande.
muy amplia, donde hay cabida para todos. Yo soy la puerta, vengan y entren por esta puerta. Vengan y entren. Les estaba hablando a una cantidad de religiosos que había en ese tiempo. Todos ya habían escuchado de Él. Conocían cuáles eran sus palabras y aún habían visto sus milagros. Y estaban atentos escuchándole. Vengan, yo soy la puerta. Entre. El que por mí entre, entrará y saldrá y hallará buenos pastos, dice la palabra. Quizás muchos de nosotros o muchos cristianos permanecen en la puerta. La puerta es bien hermosa. Qué bendición es la puerta. Cuando nosotros entramos a la puerta, a la vida del Señor Jesús, y hay un gozo tan tremendo, un deseo ferviente de estar compartiendo del Señor, pero a veces nos quedamos ahí. Y es tan agradable la puerta. Pero el Señor dice, aún hay más. No te quedes en la puerta. Si te quedas en la puerta, no puedes conocer lo que hay dentro de la casa. Necesitas entrar. El Señor dice, pasa ahora. Es sorprendente lo que el Señor nos está hablando en cuanto a lo que era el tabernáculo. ¿Sabe que el Señor le dijo a Moisés, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud? Lo sacó de Egipto después de estar 400 años, 430 años esclavizados. Esta gente no conocía sino la esclavitud, igual que tú y yo antes de conocer al Señor. Éramos esclavos. Pero el Señor llamó a Moisés y le dijo, ven, sal fuera. Y lo saca de allí con todo su pueblo y lo lleva a un monte y le dice, ahora voy a mostrarte mi salvación. Lo lleva al monte y le muestra todo un espectáculo sorprendente. ¿Qué fue lo que vio Moisés en ese monte? ¿Qué vio Moisés en ese monte? 40 días y 40 noches en ese monte. Y cuando regresó, le muestra, bueno, todo lo que pasó lo sabemos, pero lo que él tenía que enseñarle al pueblo. Le enseñó y le dijo, vamos a hacer un tabernáculo. Vamos a hacer una maqueta de lo que va a ser todo la eternidad. Lo que el Señor le mostró a Moisés fue la salvación, la obra del Señor Jesucristo. ¿Cómo iba a ser? Y empezamos a ver cómo el Señor le dice, ahora tienes que hacer esto de esta manera, de esta otra manera, de esta otra manera. Y le abre y le dice, aquí lo primero que es la puerta por la cual viene todo el pueblo de Israel y se acercará al sacerdote. Y la gente se acercaba y llegaba allí cuando estaban necesitados, cuando estaban angustiados, cuando necesitaban el favor de Dios. Y el peso del pecado era tan grande que tenían que ir. Pero el Señor dijo, no se presentarán allí a mi casa con las manos vacías, sino que tienen que llevar un sustituto. Entonces tenían que llevar un cordero, no cualquier cordero. ¿Cómo llegamos nosotros a los pies del Señor? ¿Cómo es que llegamos nosotros? Nosotros llegamos llenos de pecado. Él nos encontró y nos salvó. Nos limpió, nos purificó. Él es el Cordero, el cual nosotros deberíamos presentar. Y con los antiguos presentaban ante el tabernáculo. Pero ¿qué pasaba una vez que entraban a la puerta? Una vez que entraban a la puerta había un mueble donde se tenía que sacrificar. Un altar donde se sacrificaba. ¿Cuál es ese altar? ¿Qué era lo que el Señor les estaba mostrando? Un altar, sí, hecho de bronce, y tenían que quemar allí, tenían que matar. Pero el Señor estaba mostrando la cruz de Cristo. La cruz. Cuando tú pasas la puerta,
Cuando tú entras y pasas la puerta, el Señor dice: entrarás y saldrás y hallarán buenos pastos. Llegarás a la cruz. Llegarás a la cruz. Tienes que entrar y morir en la cruz. No te puedes quedar en la puerta. Tienes que entrar y morir en la cruz. El Señor dice por medio del apóstol Pablo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente. No está hablando de un pasado ni de un futuro. Está hablando de un presente. Con Cristo estoy. No estaré ni estuve. Estoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Una vez que entro, llego a la cruz y muero. Muero allí. Muero en Cristo para resucitar. Para resucitar, porque no hay resurrección si no hay muerte. No puedo nacer de nuevo si no he morido antes. Tengo que morir. Y el Señor les dice: mire, ¿sabe qué? Los que vinieron antes que yo eran ladrones, eran salteadores. Ellos no venían de mi parte. Y el ladrón solo viene para hurtar. ¿Saben qué es hurtar? Es robar, pero es una clase de robo. Lo conocen los jueces, lo que es ese tipo de robo. Hurtar significa, sí, robar, pero sin que se dé cuenta. Ese es el hurto. Hurtan cuando le roban algo, pero no te das cuenta. Entonces tú te sacaron la billetera y no te diste cuenta, y entonces estás como dudando: ¿será que la perdí? ¿Será que se me quedó en alguna parte? ¿Será que estás ignorante de eso? Cuando el ladrón viene, te roba sin que tú te das cuenta. Él viene con pensamientos y empieza a distraerte de la voluntad de Dios. Empieza a quitarte la paz. Empieza a quitarte la comunión con el Señor. Mire, no para juzgar a nadie, porque mal haríamos nosotros estar juzgando. Pero todos estos medios de la televisión, del internet y todo esto, Satanás los utiliza para distraernos y quitarnos de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que tú estés allá en este momento, bueno, otra vez, no juzgando, pero ¿qué quiere? ¿Que estés sentado allí mirando el partido? ¿O preferiría el Señor que esté en comunión con Él, orando? O sea, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Ay, pero mi hermano está allá feliz allá. ¡Gol! Realmente Satanás está robando esa parte. Puedes estar, lo hemos dicho, lo hemos hablado, una y otra vez lo predicamos, que somos capaces de ver una película por 2 horas. 2 horas y media y pegados. Y ahora más con estas series podemos pasar hasta 3, 4, 5 horas pegados a una pantalla viendo los programas que nos gustan. Pero ¿será que podemos estar 1 hora a los pies del Señor en oración? Ay, hablábamos el otro día con un hermano, decíamos: realmente nosotros creemos en la Biblia a medias. A medias. Si creyéramos todo lo que este libro dice, nuestra vida cambiaría totalmente. Pero no le creemos. Decimos que le creemos, pero no le creemos. Decimos: sí, claro, yo sé que es a la palabra de Dios y que es la voluntad de Dios para mí. Eso lo decimos. Pero en la práctica, tal vez no lo seguimos. Y el Señor dice: mire, ese ladrón vino para hacer todas estas cosas.
hurtar, matar, destruir. Te mata. Pero el Señor dice, pero yo vine para darles vida, y vida en abundancia. Y es la parte que estamos tratando, y se nos está acabando el tiempo y ni siquiera hemos salido de la introducción. Y el Señor nos dice, yo vine para darles la vida abundante. La vida abundante. ¿Qué es la vida abundante? ¿Cuál es esa vida abundante que el Señor nos ha ofrecido? Que dijo, yo vine para darles a ustedes esa vida abundante. A veces pensamos que puede ser la vida eterna, la vida en el cielo. No es la vida en el cielo. El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vivirá para siempre y estará conmigo en los cielos, y tendremos allí toda una eternidad para vivir completamente hermoso, precioso, todo lo que tú quieras. Pero en la tierra el Señor nos ha prometido que mientras estemos aquí vamos a tener una vida abundante aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Claro, el Señor dice que no vamos a vivir nosotros, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posea. Dios ni siquiera está pensando en los bienes que nosotros podamos obtener durante nuestra vida. Él poco le interesa eso. Todo eso, como nos recordaba nuestro hermano ahora, eso viene por añadidura. Es como cuando el labrador, la persona que trabaja la tierra, está quitando toda esa maleza vuelve y crece y tiene uno que quitarla, arrancarla y poner cantidad de fungicidas y cosas así para que no crezca, pero sigue creciendo. Todo eso son las añadiduras de este mundo. Todos los bienes que podamos poseer nosotros, porque nada de eso nos vamos a llevar. Si los tienes, claro, los vas a administrar bien porque el Señor te los ha dado y crecieron ahí, y aunque tú los podes y los quitas, siempre están saliendo, pero el Señor dice, administralos bien, piensa en los pobres. Si no los tienes, le das la gloria a Dios sabiendo que todo lo que tenemos proviene de Él y que no nos va a dejar nunca desamparados. Nunca. Dice la palabra del Señor, dice, yo nunca he visto, joven fui y he envejecido y nunca he visto. ¿Qué quiere decir el Señor? Vas a tener todo lo que necesitas. Pablo era un hombre que antes de conocer al Señor vivía muy bien y tenía muchos bienes y tenía su buena posición. Y después, ¿qué dice? Le tocó remendar redes y hacer carpas. No era fácil, se llenó sus dedos de ampollas y todo, cuando antes lo único que se dedicaba era a estar en el templo y enseñar allí. ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando a vivir? A vivir una vida abundante, una vida llena de la presencia de Dios. Cuando tú te llenas del Señor, cuando tú estás recibiendo y hablando solamente del Señor, el Señor cambia todas las circunstancias. Todas las circunstancias, dice, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas. Tenemos una cantidad de leyes naturales que nos dejan asombrados. ¿Cuáles son esas leyes? Tenemos una ley que se llama la ley de la sustentación, que cada vez que nosotros, para poder elevarnos, necesitamos una resistencia. ¿Sí sabían eso? Para poderse elevar se necesita una resistencia. Si no existiera esa resistencia, los aviones no podrían elevarse. Necesitamos esa resistencia.
Cada vez que tenemos una resistencia, el Señor nos levanta. Dice que todas las cosas, todas las circunstancias nos sirven a nosotros para crecer, para aprender. Tenemos una lucha constante. Tú necesitas vivir en Cristo para tener la vida abundante. El Señor nos dice que el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Dónde es que está la vida abundante? ¿Dónde está la vida abundante? El Señor les dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Cuál era el reino de los cielos? Jesús, el Señor Jesús. Él es el reino de los cielos. Y desde que Él vino hasta ahora, ese reino sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. Y los violentos lo arrebatan. Tenemos que ser violentos. Y después nos dice el apóstol Pablo que nosotros estamos viviendo una lucha constante. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra una persona, no es contra un hombre, no es contra personas humanas. Nuestra lucha es contra principados. ¿Saben cuáles son los principados? ¿Saben qué es un principado? Todos lo sabemos. De pronto no lo recordamos. Un principado es como un país pequeño, dirigido, gobernado por un príncipe. Eso es un principado. O sea que estamos luchando contra un poder, potestades, gobernadores. Y contra huestes espirituales de maldad. Es un gobierno bien fuerte. Estamos peleando contra ellos. Dice en las regiones celestes. ¿Qué son estas regiones celestes? Mira, todos los días tenemos luchas. Qué rico decir: Señor, qué bueno que tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres quien me das todas las cosas, pero me la paso pecando, me la paso tratando de hacer malos negocios, me la paso haciendo esto, siempre estoy buscando de alguna manera sobrevivir. Dios, no, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, no es el genio de la lámpara, que yo lo afroto y le pido un deseo y me lo tiene que cumplir. No, el Señor dice: ustedes me pertenecen, ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes hacen mi voluntad, tienen que hacer mi voluntad. Pero ¿cuántos hacemos la voluntad de Dios? ¿Cuántos estamos haciendo la voluntad del Señor? No, porque el ladrón vino para matar, para robar, para destruir, para quitarnos, para distraernos, para quitarnos esa vida que el Señor nos ha dado, esa victoria, ese poder que Dios nos ha dado a nosotros. Tú lo tienes. Tienes a Jesucristo en ti. ¿Qué poder tan grande es ese? ¿Qué poder tan grande? ¿Cuáles son las regiones celestes? No hay tanto tiempo como para poder explicar una y otra vez, pero el Señor dice que hay 3 cielos. Tenemos el primer cielo, que es este aire que nosotros no lo vemos, lo percibimos, pero que nos movemos en él. Por donde corren, por donde se mueven todas las ondas radiales, por donde podemos nosotros ver cómo se proyectan las cosas. Es ese aire, ese es el primer cielo. Y por ahí, esas son las regiones celestes donde nosotros estamos peleando día a día. Por ahí vienen los pensamientos, por ahí corren los pensamientos. Ahí es donde nosotros peleamos contra el enemigo, contra Satanás. Porque Satanás
pelea en la mente del hombre. Él llega con los pensamientos. ¿Cómo es posible que tú estás orando al Señor y de pronto viene un pensamiento completamente contrario? ¿Te puedes imaginar eso? ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿Acaso es que tú pensabas, estabas maquinando ese pensamiento? No, te llegó, estabas orando al Señor y de pronto te llegó un pensamiento que nunca, ni siquiera se podría cruzar por tu mente. Es Satanás. Es Satanás. Y el Señor dice: ahora vamos a atacarlo, ahora vamos a destruirlo, ahora vamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado su victoria. Él triunfó, Él venció, Él destruyó al enemigo. Lo venció en la cruz y nos ha dado su victoria. Ahora yo puedo venir con las armas de la luz, con la oración, con mi mente dirigida al Señor, mi espíritu levantándose hacia el Señor para traer la victoria sobre mí. ¿Sobre mí? ¿Qué son los principados? Mira, hay un principado fuertísimo que está dando duro al pueblo de Dios, no solamente aquí, en todo el mundo, y es la pobreza. Ese es un principado. La pobreza, un principado. Es fuerte ese principado. El adulterio, la fornicación, la pornografía. Se quedarían asombrados cuántos cristianos están metidos en pornografía. Salió una noticia hace poco de pastores en los Estados Unidos, y casi el 60% de los pastores metidos en pornografía. Y sus hijos, no se diga. Y Dios nos dio la victoria sobre todo esto, para que vivamos en triunfo. Porque el Señor nos ha dicho que nos lleva a nosotros de triunfo en triunfo. No hay derrota. Ya fue derrotado el enemigo, ya fue destruido. Nosotros somos vencedores. ¿Qué dice la palabra? Hay algo que me encanta, porque el Señor dice que nosotros, tú y yo, somos vencedores. Alguien cantaba un himno muy antiguo que decía algo así. Yo no soy cantante, canto muy mal, pero dice, porque está en la palabra, dice: ellos cantan de Moisés el canto, el siervo de Dios, la canción del Cordero. Dicen: grandes y maravillosas son sus obras, ¿quién no te temerá? Dice la palabra. Nosotros cantamos la canción de Moisés. Cantamos la canción de Moisés que dice: grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. ¿Quién no te temerá si solo tú eres santo, Rey glorioso? Somos nosotros los vencedores, porque Cristo está en nosotros. ¿Cuánto puedes caminar con el Señor? ¿Cuánto puedes andar con el Señor? Como decía nuestro hermano, qué bendición, cómo me bendijo, porque es lo que yo pienso todo el tiempo. ¿Qué haces cuando despiertas? Cuando abres tus ojos, ¿qué es lo primero que tú haces? Ay, tengo que levantarme, se me va a hacer tarde para el trabajo, no tengo tiempo, necesito orar, pero no tengo tiempo.
cristianos bien metidos con el Señor, orábamos juntos, hacíamos, ustedes seguramente están pecando. Alguno de ustedes está pecando para que nos vaya así de mal. Y tuvimos que pedir perdón a ellos. Y ese día nos tomamos de las manos y nos arrepentimos de habernos metido en las deudas. Ellos eran los que menos culpa tenían, porque imagínense, eran unos niños. Pero tuvimos que pedirle perdón, o sea, arrepentirnos. Sabíamos que el Señor nos había perdonado, pero arrepentirnos de habernos metido en esas deudas. Tomamos todas las facturas y todo eso a los que le debíamos y las pusimos en medio de nosotros. Nos tomamos de las manos y empezamos a orar y a declarar de que esas deudas eran canceladas. Eran canceladas. Y oramos y creímos y nos gozamos ese día y dijimos, ¿sabe qué? Eso ya se canceló. Pues hay que creer. Si yo confieso algo, tengo que creerlo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos recordaban hace 8 días? Dice que la palabra de fe está en nuestra boca y en nuestro corazón. Muy cerquita está en nuestra boca y en nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que creerlo en tu corazón y confesarlo. Y una vez que lo confiesas creyéndolo en tu corazón, las cosas se hacen, porque así es que el Señor obra. Y yo no sé qué pasó, pero resulta que como a los 15 días nos llamaron de la Alcaldía Mayor de Bogotá y nos dijeron: queremos que ustedes nos hagan un trabajo. Nosotros no podíamos hacer un trabajo así como ese tan grande. Eso era para un trabajo de licitación y de una cosa. Nosotros éramos unos comerciantes pequeños. Eso era para comerciantes grandes que tenían renombre. Dijeron: queremos que ustedes lo hagan. ¿Nosotros? Sí, ustedes. Pero nosotros no tenemos dinero. No se preocupe, nosotros le damos el dinero para que ustedes compren los materiales y hagan las cosas. Oh, bueno, hagámoslo. Lo hicimos, y lo acostumbrado en estos casos de estas empresas de la alcaldía es que pagan una vez terminado el trabajo, lo pagan en 6 meses o más. Toca ir y llevar allá esto y rogarles todos los meses a ver si le pagan. Pero ellos nos adelantaron y luego nos pagaron en menos de un mes. Y con todo eso pagamos. Lo que ganamos, pagamos. Nosotros decimos: Señor, ¿cómo fue que vino esa bendición a nosotros? Ni siquiera la estábamos buscando, ni siquiera sabíamos cómo mandarles una cotización a ellos. Porque una cotización para una empresa del gobierno, para el gobierno mismo, se tiene que hacer por otros conductos y no por el nuestro, que era una tienda de barrio, por decirlo de alguna manera. Pero Dios hace esas cosas. Dios lo hizo para ti y para mí. El Señor dijo: yo vine a traerles vida en abundancia. Si ustedes están en mí y yo en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Podemos creerlo, lo que dice la palabra? ¿Podemos creer lo que dice esto? Si tú crees, el Señor dice: para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Si el Señor dice que le pida, Él no me dice: y pidan unas cositas, pídanme algo que yo pueda hacer. El Señor no dice eso. Pidan lo que quieran y les será hecho. Pidan. ¿Para qué? ¿Para qué quiere el Señor que tú le pidas a Él? Para que su nombre sea glorificado. Cuando el Señor nos responde, ¿qué hacemos nosotros? Cuando el Señor nos responde, cuando tenemos una necesidad y el Señor nos responde, ¿qué hacemos? Le damos la gloria a Él.
Cuando algo sucede en tu familia, yo quiero decirles otra cosa, un testimonio así rápido. Ahí mi hija está ya al final. Mi hija tiene un nombre. Y cuando nosotros fuimos a registrarla, le dijimos a la señora que nos recibía, llevamos a la niña, era una bebé. ¿Y cómo es el nombre? ¿Qué nombre le van a poner? Gracia. Esa señora nos miró y dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no se dan una vueltica? Piensen el nombre y vuelvan. No, nosotros ya lo pensamos y queremos que nuestra hija se llame Gracia. No le hagan ese daño a esa niña. Ese nombre, ¿cómo? Cuando ella sea grande, ella no le va a gustar ese nombre. Gracia. Dije, usted no sabe lo que pasa. Ella nació por un milagro. Mi esposa, que está aquí presente, que como decía un hermano, no me deja mentir, no podía tener hijos. Ella sufría de un cáncer en la matriz. Había que sacar la matriz. La matriz no podía seguir allí, estaba cancerosa, había que sacarla, removerla. Pero Dios quiso hacer otra cosa. Quiso darnos un hijo. Y esa es Gracia. Y nosotros, ¿qué hacemos? Cuando ha pasado una cosa de estas, que todos en la familia sabían el problema de mi esposa, nuestros amigos cercanos sabían el problema que ella tenía, y cuando el Señor la sana, ¿qué hacemos? No nos quedamos callados. No dijimos, que nadie sepa. Todo el mundo tenía que saberlo. Todo el mundo. Dios hizo esto. Miren lo que hizo Dios. Miren lo que ha hecho el Señor. No podíamos quedarnos callados. Era una evidencia. Cuando el Señor responde, lo que nosotros hacemos es darle la gloria a Él. Y Él quiere que nosotros le demos gloria. Dice que para eso fuimos creados. Para alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Ese es el motivo por lo que tú y yo estamos en este lugar hoy, por lo que tú y yo existimos, para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Vamos terminando. El Señor dice que Él no cambia. Él no cambia. ¿Recuerdan lo que dice en Santiago? Santiago 1:16 dice, no erréis, no tengan ese error. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. No hay sombra de variación. No cambia, no cambia. Dice en Malaquías 3, un pasaje que nos encanta leer y recordar cada vez que vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. En Malaquías 3 dice, porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Y en Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer, hoy y por los siglos. Tenemos responsabilidad de administrar bien esa vida abundante. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, Cristo en ti es la vida abundante. Tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Tienes autoridad sobre cualquier enfermedad. Tú tienes autoridad sobre la pobreza. Tienes autoridad sobre los problemas en tu casa. Tú tienes autoridad porque Cristo está en ti. Cristo vive en ti. Dice que sobre toda fuerza del enemigo, tú tienes autoridad.
sobre toda fuerza del enemigo. Ya no somos esclavos. Mire cómo me bendijo esa canción. Ya no soy esclavo del temor. Yo ya no soy esclavo. Yo soy hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Ya no tenemos que vivir bajo maldición. El Señor nos entregó su poder y nos dio su propia vida. Vive en Cristo y llénate del Espíritu Santo. Quiero invitarte por un momento.